Tienen entonces el uso de la palabra quienes han firmado la moción en primer lugar, los grupos que han firmado la moción. Congresista Luis Galarreta. Muchas gracias, Presidenta. Para saludar al Ministro de Educación a través suyo. Voy a hacer uso de una primera parte, finalmente el tiempo que me ha asignado la bancada lo haré al final de la relación de oradores. No puedo empezar, Presidenta, señalando mi decepción que al final de la exposición y después de responder, ya lo dirán mis colegas congresistas, las preguntas, no ha habido una autocrítica de responsabilidad. Es decir, los funcionarios del Ministerio de Educación, Presidenta, los que compran, los que son designados vía documentos internos, vía resoluciones, no hay un solo minuto que haya dicho el señor ministro, Presidenta, que hay una responsabilidad, que hay una debilidad, que se les pasó, que algo estuvo mal. Porque finalmente, Presidenta, las responsabilidades se miden o por hechos, por acciones, o también por hechos que pudo prever y no se hizo. Y de eso hay mucha teoría que ya sabemos cómo terminan siempre, Presidenta, responsabilizando a gente que debe saber cosas. Sin embargo, estas compras millonarias, no hay un solo minuto que el ministro diga ha habido una negligencia, hay una responsabilidad. Aquí está el ministro, señores medios de comunicación. No hay una sola palabra tampoco, Presidenta, del señor ministro de Educación, que cuando le preguntan, él dice que él no tiene problema. Pero hay muchos lacayos que salen, Presidenta, hay muchos sobones que salen a querer defender. No hay una sola palabra de respeto al Parlamento, porque claro, mientras en los medios dice que no tiene problema de venir, manda a otros, no sé con qué intereses, a cuestionar una legítima acción constitucional del Congreso. El Congreso en este momento está ejerciendo su obligación. Los que no quieran usar su obligación es su derecho y es su decisión y el pueblo evaluará. Su obligación de hacer control político, Presidenta. Y para Fuerza Popular es inaceptable que se cuestione que un parlamento en un Estado de Derecho plantee una interpelación. Este es el proyecto educativo, Presidenta, el proyecto educativo nacional. Y lo conoce el ministro. Porque cuando empezó en el gobierno el señor Humala, alguna vez hemos hablado del proyecto educativo nacional. Y este proyecto educativo nacional, Presidente, es una política de Estado, es una política pública que va al 2021. ¿Quién ha hablado del proyecto educativo nacional? ¿Quién ha cuestionado la política educativa? ¿Por qué se pone en riesgo si el señor ministro es interpelado, el proyecto educativo nacional? ¿Quién ha hablado de la ley universitaria, Presidenta, para que toda esa gente que se ha movido con el lobby que se maneja por consultorías, salga a los medios a querer desviar el debate? Pero el ministro no solamente ha dicho que tiene alguna situación de aceptar una negligencia mínima en su sector. Yo no sé, a través suyo, Presidenta, y los congresistas lo dirán en el debate, no nos ha dicho nada de los cuestionamientos últimos. No nos ha dicho nada que se ha cambiado el CAP de la Superintendencia de Banca y Seguros, que por lo menos por un poco de ética podría comentarlo para zanjar ese tema en el Parlamento. No en sus medios amigos y aliados, no con los periodistas que saben qué le van a preguntar a él y qué no le van a preguntar a él. No nos ha dicho nada del CAP de la SBS. Presidenta, el señor presidente constitucional, que estuvo de branch en el Buque Unión, enseñándole a los del CADE después de 3 días mientras el país incendia, fue el que dijo, y lo dice un medio aliado del gobierno, que hasta también la República, dice, CENUDE sería cerrada en virtud del gobierno de Kuczynski. Ellos han hablado de CENUDE, Presidenta. Sabe el ministro de Educación, y lo saben los medios y lo pasarán, que el candidato al Congreso, Marco Antonio Urteaga Cabrera, con el número 7 del señor Kuczynski, es el yerno del dueño de Alas Peruanas. ¿Lo saben? Lo dicen los medios, que llevaban al Parlamento al yerno del dueño de una universidad privada y nos vienen a decir a nosotros que nosotros tenemos intereses y el ministro es capaz acá de venir a aclarar y decir, esta es una interpelación como corresponde. No, nos manda su gente a los medios. El proyecto educativo nacional, Presidenta, que va al 2021, tiene metas. El ministro no nos ha dicho tampoco cuando se ha presentado, por ejemplo, ahora hablando de psicosociales, de PISA. Porque justo sale
para tratar de defender al ministro. A través suyo, Presidenta, ¿por qué tanto miedo? Acá está su ministro. ¿Por qué tenían tanto miedo algunos medios de comunicación? Porque si no nos convence, se presenta una moción de censura. Si es así, eso es lo que corresponde constitucionalmente, Presidenta. Incluso se han atrevido a señalar un aspecto que será un debate constitucional, de una moción de confianza, cuando no corresponde en el caso de una interpelación y una censura. Pero pues lo asesoran mal al presidente constitucional. Y entonces, Presidenta, cuando uno ve, y lo vamos a decir en su momento, las proyecciones de que algunos medios han presentado de la prueba PISA, ¿saben cuándo estaremos más o menos en el promedio? En el 2038. O sea, el Proyecto Educativo Nacional 2021 va a quedar a la mitad del camino. Por eso, Presidenta, hoy día inicia el debate de la interpelación. Debate que va a señalar, Presidenta, aquella responsabilidad, si es que la tiene el ministro, política, que no nos los ha querido decir. Vamos a ver esos hechos éticos mínimos, cómo llegó esa funcionaria. Y claro, igual que Moreno, el funcionario de salud, renuncia a la señora. O sea, dice el ministro, me indigna, lo indigna, ¿y por qué no sale a votarla? ¿Por qué no le dice, no señor, usted no renuncia, usted se queda hasta que se aclaren los casos, pero nosotros la votamos? No, le indigna. ¿Cómo le va a indignar? ¿No le indigna tantas consultoras y tantos pocos colegios, Presidenta, con buena infraestructura? Por eso, Presidenta, yo quería iniciar este... Tiempo adicional. Señalando y culmino, Presidenta, la actitud democrática. Yo sé que hay voces que no le gusta que el Parlamento tenga 72 parlamentarios de Fuerza Popular. Lo detestan, no lo soportan. Y le dicen al ministro y le dicen al presidente, a cuestión de confianza, aunque sea inconstitucional, porque es un debate distinto, pero lo diré en su momento. Y defienden lo indefendible, porque el ministro hoy día viene por hechos de presunta corrupción, por incapacidad en la gestión de los Juegos Panamericanos. Dice, yo vine después, ¿cómo? ¿Y no asume lo que encontró? ¿Y qué ha hecho 3 años después? Presidenta, en el debate, que es un debate democrático, nosotros vamos a demostrar las falencias que ha tenido esta presentación y lo lamentable que no haya tenido una sola palabra de zanjar con los lacayos que manda, Presidenta, a cuestionar al Parlamento cuando este es un acto democrático. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. 10 minutos de su bancada. Presidenta, quiero hacer referencia específica, en primer lugar, al tema de que una interpelación no supone un ejercicio que vaya a romper el sistema democrático, ni establece ninguna posibilidad de que el señor presidente de la República pretenda insinuar que va a cerrar el Congreso. ¿Sabe Dios qué pueda ocurrir en el pensamiento del señor PPK para hacer una amenaza de ese tipo, cuando en todos los casos de interpelación que han habido en los últimos 15 o 20 años, los ministros han venido de los más tranquilos y han respondido porque no tienen miedo de responder, supuestamente? Y muy pocos casos han sido de censuras que se han llevado a cabo. El ejercicio democrático de preguntarle a un ministro qué es consustancial a la separación de poderes, el señor Kuczynski no lo entiende, porque seguramente no ha leído la Constitución y pretende adecuar un marco de presión contra el Congreso, amenazándolo con su disolución, con un supuesto voto de confianza que hubiese sido imposible presentar. Esto, Presidenta, llama sospecha, porque es evidente que cuando se trata de muchos millones, cuando se trata de una lluvia de millones, los parlamentarios no nos podemos quedar callados. Si se tratase pues de minucias, probablemente este es un tema que pueda ser resuelto a nivel de la Contraloría, pero se trata de muchos millones. Y hay cerca, Presidenta, cerca de 25 informes de Contraloría General de la República sobre los distintos temas que tienen que ver no solamente con los Juegos Panamericanos, no solamente con los Juegos Bolivarianos, Presidenta, que son un fracaso absoluto para el Perú, sino también, Presidenta, con temas absolutos y directos de gestión y de compras que se hacen en el Ministerio de Educación y que tienen que ver con las resoluciones de nombramiento de confianza que hace el ministro. Porque aquí estamos hablando de la famosa señora Vilca Tasaico, que no es cualquier persona en el ministerio. La señora Vilca
fue nombrada el 30 de mayo del año 2014 por el señor Jaime Saavedra como asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Después, presidenta, fue nombrada por resolución ministerial 437, reteniendo su cargo de asesora de funciones de la oficina del viceministerio, fue nombrada como jefa de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación. O sea, francamente, eso es un cargo menor. Tercero, jefa de la Oficina General de Administración dependiente de la Secretaría General del Ministerio de Educación. Después, presidente, fue nombrada directora de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, responsable de la Unidad Ejecutora 120, Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos. Y este nombramiento fue solo 3 días después de haber sido nombrada directora de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio. O sea, cualquier persona no es. Y resulta que el ministro viene aquí y nos dice textualmente, al término de la pregunta número 4, dijo: presento mi compromiso de luchar por mejorar los mecanismos de supervisión en las compras del Ministerio de Educación. O sea, después que desde el 2014 y 2015 esta persona, cuyos testaferros, que son su esposo, el padrastro de su subalterno, la hermana del subalterno, se han enriquecido con cerca de 20 millones de soles en conjunto, no solamente este año, sino también el año pasado, mejor dicho, no solamente el 2015, sino también el 2014, el señor ministro nos promete que va a mejorar sus mecanismos de supervisión. La Contraloría General de la República ha emitido sobre este tema en específico 9 informes, que son de conocimiento del despacho ministerial. Y el señor ministro nos dice que va a mejorar los mecanismos de supervisión. Entonces, presidenta, aquí lo que nosotros estamos viendo es que no hay una respuesta clara y definitiva. Estas personas siguen caminando por las calles. Estas personas no están presas. Ni siquiera se sabe que hay proceso. Y el señor ministro dice, nos sumamos a la denuncia. Claro, es obvio, si ya la denuncia está hecha por todas partes, ¿qué van a hacer? Se tiene que sumar a la denuncia. Pero sumarse a la denuncia implica que haya responsabilidades que se están asumiendo. Ninguna, presidente. Ninguna. Y aquí simplemente nos han venido a decir que se trata de un mecanismo que ya está establecido y que ese tiene su funcionamiento y que están confiando en la empresa que se determina. Y esta empresa ZZ y la empresa Ergotech ya tenían múltiples denuncias, presidente. Y si bien es cierto, OCE tiene que considerar que cuando hay ese tipo de denuncias la debe colgar en su página web, esas son cosas que cualquier funcionario que puede comprar puede y debe averiguarlas. Como que de hecho la señora Vilca Tasaico debió haberlo hecho porque tiene registrada una visita justamente en OCE en momentos en que se estaban haciendo las compras en el 18 de enero del año 2015. Y eso sería bueno que esta señora le explique. Ahora, presidente, yo creo que este ejercicio democrático en el que estamos haciendo objeciones sobre los gastos de dinero debe merecer por parte del ministro también un control de las personas que tiene en su ministerio y que se dedican solamente a hostigar, insultar y agredir a todos los congresistas de la oposición. Porque son de su ministerio de donde salen los famosos troles con los que se insulta permanentemente. Yo acuso al señor Carlos Helfer, que es funcionario del Ministerio de Educación, de ser uno de los promotores de ese tema, porque lo ha hecho con su nombre y su apellido. Y es funcionario del Ministerio de Educación, insultando a los parlamentarios de la oposición. Como también puede ser, presidenta, y el ministro le voy a alcanzar porque no es objeto de esta interpelación, pero la voy a dar a conocer públicamente, cómo es que hay denuncias que también están en el Ministerio Público empezando a investigarse, de funcionarios contratados en las gerencias de digitación y de supervisión informática en OMPE, que han pasado a trabajar al Ministerio de Educación. ¿Cómo es que los expertos en digitar y en establecer los software digitales en la OMPE, que fueron contratados en el mes de marzo y en el mes de febrero de este año, presidente, antes de las elecciones, han terminado trabajando en el Ministerio de Educación nombrados por el señor Saavedra, todos con resoluciones sendas nombradas por el señor Saavedra? Esos son temas, presidenta, que sin duda van a tener que darse.
como va a tener que darse, Presidenta, aunque no sea objeto de la interpelación, pero hay que mencionarlo, porque aquí la política educativa es la que entra en conjunto. Esta denuncia de la revista del señor César Hildebrand, que dice que Ministerio de Educación realizó trampas en las pruebas PISA escolares del año 2015. Y como 2 funcionarios fueron a una escuela y les dijeron a los alumnos, pásense entre ustedes las respuestas. De manera, Presidenta, que este psicosocial del que habla el congresista Galarreta se desinfla rápidamente cuando se dan a conocer los temas. El tema de los panamericanos, Presidenta. Sin duda, en este tema, el ministro Saavedra ha repetido como 9 veces que la COP, o sea, el Comité Olímpico Peruano, es privado. Bueno, sí, tiene una estructura privada, pero vive del dinero público. Es una institución privada que ha recibido 125 millones de soles del Tesoro Público. O sea, muy privada no es, pues, Presidenta. Si puede recibir esa cantidad de dinero de la cual tiene que dar cuenta, no es, pues, privada. Y sobre todo si sus integrantes también son funcionarios públicos. O sea, el señor Divos, por ejemplo, que durante muchos años fue integrante del Comité Olímpico Peruano y que fue parte de la recepción de estos dineros, ha sido nombrado por el señor Saavedra como presidente del Consejo Consultivo del Deporte del Ministerio de Educación, de su despacho. Y el señor Woodman también. Y el señor Barrera también. O sea, los mismos que han estado en el tema de un lado de la ventanilla en la COP, son los mismos que también han estado en distintas oportunidades y en distintos momentos circulando por el Instituto Peruano del Deporte. Y cuando se le preguntó al ministro de Educación, en la Comisión de Educación, cómo es que se le entrega por parte del Instituto Peruano del Deporte al Comité Olímpico Peruano una cantidad de dinero para que pague una cuota ante la Organización Panamericana del Deporte, y esta cuota no se paga, sino que esos dineros se destinan a pagar a las federaciones, el ministro dice, estamos buscando la plata. 10 millones de soles. En los que esos dineros, Presidenta, han desaparecido. ¿Y por qué se entrega por parte del Comité Olímpico Peruano dinero público a las federaciones? Porque las federaciones votan para elegir a los miembros del Comité Olímpico Peruano. O sea, con dinero público hicieron su campaña electoral a nivel de las federaciones para ser elegidos en los cargos que estaban ocupando. Tiempo adicional. Y esas personas, Presidenta, han ocupado cargos y responsabilidades para el tema de los Panamericanos hasta hace poquísimos días. Que recién, después de todas las denuncias que se han hecho, los han sacado. Han tenido el respaldo del Ministerio de Educación, a pesar de esas denuncias y a pesar de que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público han formulado la denuncia del caso, como es el caso del señor Bosa, que incluso fue detenido en algún momento y tiene una acusación con todos los funcionarios que han integrado el Instituto Peruano del Deporte por malversación de fondos en este y otros temas. Y la reacción del Ministerio de Educación fue que de inmediato separar a todas estas personas, no, recién, hace semana y media es que se ha procedido a eso. Claro, han nombrado a un nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte, que viene de la Federación de Atletismo, que tiene también sendas acusaciones, Presidenta, sobre todo en el carácter deportivo, por estos casos de doping que lamentablemente han habido en el caso de los Panamericanos anteriores. Entonces, Presidenta, estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Esto ya no es 154 millones de soles como es en el tema de las computadoras. Tiempo adicional. Es 10 veces más y en dólares, porque son 4.500 millones de soles. Ahora, esto no sería, Presidenta, motivo de interrogación, porque claro, hay quienes consideran que es muy importante realizar juegos porque eso alienta el deporte. Yo no sé cuál será el resultado de haber hecho los bolivarianos en materia de mejoramiento de nuestro deporte. Pero si el ministro hubiese sido nombrado este 28 de julio, sería absolutamente injusto estar haciéndole las preguntas que le hacemos. Pero como él mismo ha señalado, él tiene 3 años en el cargo. 3 años, Presidenta. Ni siquiera con un mismo presidente, porque él tiene 2 presidentes en esos 3 años, ni siquiera con un mismo presidente es normal durar 3 años en un ministerio. Pero el señor Saavedra,
que cuenta con el beneplácito entusiasta del señor Pedro Pablo Kuczynski, que a diferencia de lo que decía en la campaña electoral, ahora dice todo lo contrario, mantiene una gestión en la que en esos 3 años no se ha puesto un solo ladrillo en materia de los Juegos Panamericanos. Ni un ladrillo. Y ha sido por presión de medios de comunicación que recién al señor Neuhaus se le nombra, porque los anteriores gestores seguían en funciones como si nada. Claro, si el ministro dice, me ratifican en mi cargo, toda mi gente también yo la ratifico, como que de hecho es lo que funciona, porque todos los componentes que hay en el Ministerio de Educación también están repitiendo el plato como lo ha repetido él. No es que ahí haya habido un cambio. Pero cuando empiezan justamente los señalamientos y acusaciones, ahí se retrocede y se dice que se va a cambiar a algunos funcionarios, solo por las denuncias que se hacen alrededor de este tema, Presidenta, y no por la acción que el ministro pueda tomar después de los informes de Contraloría del Ministerio Público que están en su despacho. Presidenta, me pide una intervención el congresista Acosta, con todo gusto. Estamos en el tiempo adicional, congresista Gino Acosta. En el siguiente orador lo puede pedir. Ya está en los minutos adicionales. Disculpe usted. Continúe, congresista Mulder. Presidenta, en la medida en que todavía de mi bancada no se ha inscrito, voy a tomar tiempo de mi bancada, así que le doy 5 minutos más entonces de su bancada. De acuerdo. Correcto, 5 minutos más de su bancada. En ese caso, la interrupción puede proceder, Presidenta, si usted lo dispone. Sí, en ese caso procede la interrupción, congresista Gino Acosta. Gracias, congresista Mulder. Yo quería, ya que el congresista se está refiriendo a los 3 años del ministro Saavedra, yo quisiera hacer un paralelo entre los 3 años de nuestro ministro y los 5 del ministro Chang, y el desempeño de cada uno en sus respectivos periodos de gestión al frente del Ministerio de Educación. Solo recordar que durante la gestión del ministro Jaime Saavedra, la comprensión lectora en los alumnos de segundo de primaria pasó el 2013, que fue el año, digamos, la línea base, porque entró a fines del 2013, pasó me parece que era pasó del 33% al 49.8%. Y en comprensión matemática pasamos de 16.6 a 26.6. Está clarísimo, como ha dicho el ministro, que hay muchísimo por hacer, pero yo quisiera aprovechar la interrupción para pedirle al congresista Mulder que nos... Gracias, congresista Gino Acosta. Muchas gracias, congresista Mulder, en los 5 minutos adicionales de su bancada. Gracias, Presidente. Bueno, por lo menos en la gestión del ministro Chang no han hecho pruebas pisas bambas como se están haciendo ahora, Presidente. Pero sí le puedo mostrar todas las curvas. Este es un informe de indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Todas las proyecciones que se han hecho, Presidente, en materia educativa, registran claramente, se lo voy a alcanzar al congresista Gino Acosta para su ilustración, registran un aceleramiento marcado en materia de reducción, por ejemplo, de la deserción escolar, o por ejemplo de la presencia de asistencia neta a partir del año 2006, que se encontraban en cerca de 70% de asistencia y nosotros las dejamos en 93% de asistencia, por poner un ejemplo. Bueno, pero si quiere me voy a poner a leer todito el informe. A través de la presidencia evitemos el diálogo, congresista Gino Acosta. Evitemos el diálogo. Usted me está interpelando a mí para que yo le dé alguna respuesta y se la estoy dando con todo gusto. Mientras que en el gobierno del señor Humala, que es el que está contenido implícitamente como defensa por la pregunta del congresista Acosta, porque el señor Saavedra es más ministro del señor Humala que ministro del señor PPK. 3 años con Humala y 2 meses con PPK. Y bueno, entonces las responsabilidades asuman también entonces el activo y el pasivo del gobierno del señor Humala. Recibe en 93% y ahorita está en 91%. La asistencia ha tenido un descenso de 2 puntos. Claro, esa es la herencia del señor Humala. Pero si ustedes están dispuestos a cargar el activo y el pasivo de la herencia del señor Humala, no vaya a ser que por ahí aparezca el nombre de alguno de ustedes en alguna agenda y no pretendo considerar que ese sea un tema sustantivo. Presidenta, yo creo que el tema de fondo en esto es justamente una evaluación de la política educativa
pero los parlamentarios que hemos suscrito la moción de interpelación lo hemos hecho solamente para poder esclarecer los temas de corrupción en un ministerio al que le sobra la plata. Porque si tenemos que hay 17 colegios emblemáticos que al año 2015 debieron ser entregados y que hasta el día de hoy no se entregan, es evidente que el ministerio está muy tranquilo porque no tiene ninguna necesidad de apurar las cosas, y que si a pesar de eso y de esas necesidades, solo con ese ejemplo, se transfieren a otros ministerios ingentes cantidades de dinero, es porque el ministro anda muy tranquilo con la plata que le sobra. Pero eso, Presidenta, no debe llevar a que haya una suerte de aplicación compulsiva del mecanismo de diálogo que debe haber en el Parlamento. Y por lo tanto, la posibilidad de una moción de censura queda perfectamente latente, queda perfectamente posible. Y si el ministro es censurado, ¿cuál es el problema? Pueden nombrar a uno peor o pueden nombrar a uno mejor. Probablemente nombren a uno peor, si es que demuestran seguir teniendo carencia de cuadros como la están teniendo en el actual gobierno. Pero en ese sentido, Presidenta, ninguno de los parlamentarios que hemos suscrito la moción de interpelación hemos estudiado, evaluado, ni hemos propuesto plantear una moción de censura. Lo que estamos haciendo aquí, Presidenta, es fiscalizar las respuestas de un ministro. Y al fiscalizar esas respuestas, Presidenta, lo que estamos viendo es una simple lavada de manos. Y esa lavada de manos, Presidenta, tarde o temprano llevará a asumir responsabilidades que ya no van a ser solamente las responsabilidades de él, sino la de su gobierno en conjunto. Porque nadie va a poder garantizar que con la dación del último decreto legislativo que se ha emitido, por el cual se facilita la posibilidad de la inversión de los 1.200 millones de dólares en materia de infraestructura para el tema de los panamericanos, allí no aparezca otra Vilca Tasaico y otros testaferros. Al contrario, si en un tema de 164 millones para compra de laptops, algunas y muchas de ellas bambas, hemos visto esa denuncia en un colegio de San Cosme que recibieron cascarones de plástico y no recibieron laptops, y el ministerio no ha dicho absolutamente nada sobre ese tema, ¿qué no puede pasar también con esos 1.200 millones de dólares en manos de una persona que ahora tiene como posibilidad un decreto legislativo que le permite hacer compras directas? La Contraloría no se va a dar abasto para poder hacer las compras directas porque el apuro va a ser, en ese sentido, es profesamente motivado justamente para llegar a ese tipo de conclusiones. Y por eso, Presidente, es que nosotros estamos haciendo esta interpelación. Y creemos que el ministro debe tener el talante democrático que realmente lo ha tenido. Casi. Para que pueda culminar, congresista. Obligado por las circunstancias, pero es menester que este gobierno, el señor Kuczynski, el primero de ellos, y sus ministros sepan que los ministros pueden ser interpelados cuantas veces el Parlamento quiera, porque para eso están, para rendir cuentas de sus actos y para que a partir de los actos de rendición de cuentas que hagan en el Parlamento, los órganos encargados de hacer asumir responsabilidad de los funcionarios públicos, la Contraloría General, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen como corresponde y lleven presos a las personas que roban los dineros del Estado y no estén como hasta el día de hoy, libres y caminando por las calles con el respaldo político del Ministerio de Educación. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene uso de la palabra el congresista Johnny Lescano, por 10 minutos, de Acción Popular. Gracias, Presidenta. Colegas, señor Ministro de Educación, Acción Popular tiene una vocación siempre de control político, de hacer actos de fiscalización. Nuestro fundador, el entonces Ministro del Interior, Javier Alba Orlandini, respondió aquí una interpelación por más de 16 horas a la representación parlamentaria. Entre preguntar y responder, señores congresistas, señor ministro, no hay ofensa. Esa es la función que el pueblo nos ha encargado. Controlar que las autoridades cumplan adecuadamente sus funciones. Y nosotros pensamos que es una situación que no solamente beneficia
a la labor fiscalizadora del Parlamento, sino que aclara aquellos asuntos de interés nacional que el pueblo debe conocer. Pero en esta mañana, señora presidenta, podríamos calificar a esta interpelación con el nombre de durmiendo con el enemigo. Porque tenemos a una bancada mayoritaria en el Congreso de Fuerza Popular que interpela, cuestiona a un ministro de Estado, pero a su vez colabora con el gobierno. A la vez tiene cuotas de poder en el gobierno. Y eso hay que decirlo. El jefe de la SUNAT, el señor Víctor Chiguillama, de corte de Fuerza Popular, fujimorista. Los funcionarios del Banco Central de Reserva, el señor Klimper y el señor Rey, fujimoristas. Le están pidiendo El señor Jailili, congresista. señora presidenta, después le voy a dar la interrupción. El señor Jailili, encargado por este gobierno para reorganizar, remodelar supuestamente el CIS. Y casi tenemos un gerente general del fujimorismo en Petroperú. Es decir, es una fuerza política que a la vez cuestiona, pero también colabora. Y yo veo una absolutamente inconsistencia en esta materia. Y veamos, colegas de Fuerza Popular, qué decía su distinguido congresista con la mayor votación en las últimas elecciones del señor Saavedra, que aquí está presente. Decía lo siguiente, fíjense, el congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori manifestó sus simpatías con la idea de que el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, sea nombrado como el nuevo jefe del Consejo de Ministros tras la censura de Ana Jara. ¿Cuándo? El 2015. El 2015. Y no solamente él. Veamos qué decían otros parlamentarios del ministro que está sentado acá en una interpelación. El congresista Lucho Galarreta decía lo siguiente. El congresista Lucho Galarreta, quien notó que el informe del ministro confirmó lo que se quiere en materia educativa y afirmó que el enfoque que se tiene es correcto. Y así por el estilo. Entonces, vemos una contradicción política, colegas. Mientras se cuestiona, se dice que hay presuntos actos de corrupción, ustedes colaboran con el gobierno y otras fuerzas políticas también. Entonces, en este contexto, es bueno el pueblo que sepa qué se está haciendo. ¿Se está haciendo un control político o se quiere tomar más cuotas de poder? Ustedes tienen que explicarlo también, porque a mí me parece una actitud que no es consistente frente al pueblo peruano en un acto de control político. Entonces, señora presidenta, eso también hay que aclararlo. Hay que aclarar, hay que ser absolutamente coherente en los actos de las fuerzas políticas frente al gobierno. ¿Se colabora o se cuestiona? Si se colabora, bueno, asuman también las consecuencias de esa colaboración. Eso en primer lugar, señora presidenta. En segundo lugar, ya yéndonos al fondo del asunto, señor ministro de Educación, se dice que el ministerio no ha tenido ninguna responsabilidad en la compra de bienes hechas de computadoras Bamba para entregarlos a estudiantes peruanos. Sin embargo, señora presidenta, de un tiempo a esta parte se ha utilizado y se viene utilizando un mecanismo para quitarle el cuerpo de las responsabilidades. ¿Y quién hace eso? Los ministros. Los ministros no quieren tener ninguna responsabilidad respecto al manejo económico de sus carteras. ¿Y qué hacen? Sacan resoluciones de esta naturaleza. Encargan a funcionarios de segundo nivel la compra, adquisición, licitaciones de miles de millones de soles, de cientos de millones de soles. Y precisamente, señor ministro, usted firma una resolución, que aquí la tengo,
la resolución 255-2014, mediante el cual encarga a esta señora Ruth Marina Vilca Tasaico a hacer contratos, designar comités especiales, suscribir y resolver una serie de actos contractuales, aprobar ejecución de prestaciones adicionales, aprobar el proceso de estandarización de bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Una vieja práctica, señores parlamentarios, vicios que se presentan en el mismo centro del poder del Estado para quitarle el cuerpo a las responsabilidades y decir, no, este funcionario fue el que mal utilizó los fondos. Y no lo vemos solamente en este gobierno, lo vemos en los gobiernos anteriores, cuando se designaban a los secretarios generales para que hagan contratos millonarios. Y después los ministros no saben nada. Y sabemos que son los ministros los que deciden este tipo de actos, porque son actos importantes de alta disposición del presupuesto. Entonces, señor ministro, este tipo de resoluciones hay que acabarlas. Que asuma la responsabilidad del ministro de los manejos económicos y no echarle la culpa a otras personas a decir, yo no fui. Situación que desmerece pues una explicación en el Parlamento Nacional, señora Presidenta. Respecto a los Juegos Panamericanos, distinguidos colegas, los Juegos Panamericanos tienen un retraso incalificable, inadmisible. Se ganó la sede en octubre del 2013. Octubre del 2013. Y recién en febrero, ministro, en febrero del 2015 se crea lo que usted nos ha explicado, el proyecto especial, el comité organizador y se dispone que se haga un plan maestro. Un plan maestro. Después de año, 4 meses, sabiendo que se debía realizar un evento tan importante en materia deportiva en el Perú. Año, 4 meses, lo cual yo creo que a la vista de cualquier persona se establece que ha habido por lo menos negligencia. Luego viene octubre del 2016, cuando hay un presidente del comité organizador de los Panamericanos que dice el plan maestro, es decir, el plan conforme al cual se iba a construir la infraestructura y ver los escenarios, recién se estaba acabando. El plan maestro. ¿Esto se puede realizar por parte de un ministerio que va a asumir una responsabilidad internacional? De ninguna manera, porque ya no solamente han transcurrido año y 4 meses, sino más de año y medio. Y por eso se ha pedido las facultades legislativas, señores congresistas, para abreviar los plazos, abreviar los procedimientos y disponer miles de millones de soles sin un suficiente control. ¿Quién tiene responsabilidad? Obviamente el ministerio, porque el ministerio desde el 2013 ha debido seguir la pauta para poder actuar diligentemente y llevar adelante estos juegos sin la preocupación que tenemos ahora. Y el ministro nos tiene que contestar, por lo tanto, ahora, ¿estamos a tiempo de realizar este evento internacional y controlar bien el dinero que se va a gastar? ¿O simplemente no se va a hacer? Porque creo que esto es un asunto absolutamente importante, señores congresistas, que hoy día tenemos que resolver y no solamente ver la responsabilidad política de un ministro. Congresista Mulder, me pido interrupción. Perdón, congresista Mulder, una interrupción. Presidenta, para apuntalar además un esquema que lo ha expuesto el congresista Lescano, desde el punto de vista legal, cuando se viene por parte de distintos ministros a decir, bueno, eso lo hizo el funcionario que está ahí, yo voy a hacer. La ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, presidente, es muy clara en este tema. Dice, artículo 8, funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones. Dice, se encuentran encargados de los procesos de contratación de la entidad. El primero de todos, el titular de la entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva de conformidad con sus normas de organización y que ejerce funciones previstas en la ley y su reglamento para la aprobación, autorización, supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. O sea, un ministro, presidenta, no se puede eludir ni respaldar en el trabajo de subalternos para decir que no sabía nada. Ley de contratación y adquisiciones del Estado. Gracias. Congresista Lescano. Me pedí, creo que algún colega de Fuerza Popular, yo con el mayor de los gustos le doy la interrupción. Creo que fue Lucho Galarreta o Héctor Becerril
o Jenny Vizcatoma. El congresista Galarreta luego va a pedir por alusión. Haya por alusión. Pero yo le puedo dar interrupción, La que le está no hay ningún pidiendo es problema. la congresista En la Vizcatoma. vocación democrática tiene acción popular, señora presidenta, no hay problema. Le está pidiendo a la congresista Vilcatoma la interrupción. Sí, con todo gusto, a una dama Congresista del Parlamento, Vilcatoma. señor. Muy buenos días, señora presidenta. Gracias por la interrupción, señor congresista Lescano. Solicitaría, señora presidenta, ya que se están absolviendo puntos técnicos, que el señor ministro ponga a la vista y se nos pueda distribuir documentación, como por ejemplo las cartas que se obtuvieron de la COP respecto a la primera cuota, para poder verificar cuál es el contenido, por cuánto han habido acciones legales posteriores que darían cuenta que ese dinero no se pagó. Sin embargo, nos hacen saber que ha habido una carta que se ha cursado, que nos ponga a la vista esa carta para saber el contenido exacto. Asimismo, en su condición de ministro, que nos ponga a la vista documentos que puedan darnos a conocer qué acciones tomó respecto al personal que era del Ministerio de Educación, cuestionados en este momento, como la señora Ruth Vilca y los trabajadores que habrían fungido de testaferros, y asimismo nos ponga a la vista la denuncia que ha hecho el procurador por negociación incompatible, para saber exactamente cuáles son los argumentos que ha formulado el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público. Muchas gracias. Continúe, congresista Lescano. Presidenta, muchas gracias. Hay que agregar en esta interpelación, señora presidenta, el pago de consultorías. Casi 8 millones de soles para una consultoría para hacer un plan maestro, cuando tenemos técnicos calificados en el Estado. Y lo más grave, señora presidenta, 3.300.000 $, como lo ha reconocido hoy día el ministro, que se han hecho humo. Tiempo adicional para el congresista Lescano. Que no se sabe dónde están. Y que 2 cartas remitidas por el Comité Olímpico Peruano no pueden acreditar su destino legal. ¿Cómo es posible, presidenta, que a una entidad privada que debía invertir bien este dinero para el deporte y además, en este preciso caso de los 3.300.000 para la organización de los Juegos Panamericanos, ahora digan, no sabemos dónde está el dinero? En esas condiciones vamos a hacer una inversión de casi 4.000 millones de soles en los Juegos Panamericanos, cuando 3.300.000 no se ha rendido cuentas. Es una respuesta importante que el ministro debe contestar el día de hoy. Una pregunta importante que el ministro debe responder hoy día, distinguidos parlamentarios. Y consecuentemente sería bueno que nos presenten, porque el ministro ha dicho que se ha tomado cartas en el asunto. ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están las cartas? Y sobre todo, las denuncias a los funcionarios. Sí, para que pueda culminar. Y sobre todo, señora presidenta, a los funcionarios denunciados del IPD, que han sido procesados después de mucho tiempo y no se tomó ninguna determinación. Ellos seguían trabajando en el Instituto Peruano del Deporte sin ninguna acción. Y nosotros hemos insistido en este Congreso y en la Comisión de Educación para que se les pueda separar de los cargos, porque estaban procesados penalmente. De tal manera que, señor ministro, necesitamos los documentos, porque usted ha venido a contestar, y lo hemos entendido y lo hemos escuchado, pero no tenemos los documentos. Y en base a los documentos, señora presidenta, tenemos que evaluar la situación política del ministro, porque para eso está el Congreso. El Congreso dice, pasó la interpelación, no hay censura. O puede decir también, no pasó la interpelación y hay censura. Pero necesitamos los documentos para hacer una evaluación responsable. A efecto, señora presidenta, de demostrar a la población que estamos cumpliendo nuestra función de cuidar con los dineros del Estado, nuestra función Para que pueda terminar, congresista. Nuestra función, presidenta, para que los ministros puedan trabajar bien, llevar adelante bien sus funciones y que no nos estén cuestionando después, decir el Congreso no hace nada. El Congreso ha dejado pasar las cosas. El Congreso no ha reaccionado, porque pasan las cosas, vienen los Panamericanos, no se llevan a cabo bien y nos van a echar la culpa de que nosotros no hemos reaccionado en su oportunidad. Estamos 2016, los Juegos se van a realizar el 2019 y necesitamos
respuestas concretas del ministro el día de hoy respecto a este tema muy importante. Acción Popular, señora presidenta, ha escuchado, va a evaluar la situación del ministro y, como siempre, objetivamente, se va a pronunciar frente al pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Le toca el uso de la palabra al congresista Marco Arana del Grupo Parlamentario Frente Amplio. 5 minutos. Perdón. Primero, por alusión al congresista Galarreta. Disculpe, congresista Arana. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. No es alusión tanto a mi persona, porque lo he señalado, lo he dicho, he conversado una vez con el ministro, pero después de tanto tiempo se ve la ineficiencia de la gestión. Lo que yo quiero decir, presidenta, a través suyo, es que el congresista Lescano, y no sé con qué autoridad, siempre le gusta hablar de fuerza popular. Y creo que la ignorancia es atrevida, presidenta, porque quienes apoyaron a Humala y quienes llevaron al gobierno, al actual presidente, que es un gobierno sin rumbo, que es Acción Popular, y están los socios atrás del ministro también, quienes apoyaron por segunda vez otro fracaso para la democracia, otro fracaso para el Perú, 5 años perdidos con Humala, que fue Acción Popular, confunde las cosas, confunde Banco Central. Ahí están, dicen los fujimoristas. ¿Alguien le puede regalar una constitución, presidenta, para que vea que eso se elige en el Congreso? Presidenta, el señor Guaroc, y mi respeto al señor Guaroc y mi respeto al señor Bertel, que tuvieron la decencia de tirarle el cargo por la cara a aquellos que quisieron imponer, hicieron cuestión de Estado. A Guaroc, ¿por qué lo sacan? Por ser fujimorista. Juan José, ¿por qué lo sacan? O sea, que nos viene a hablar a nosotros de aliado, quienes lo llevaron al gobierno, al actual presidente. Tiempo adicional. Yo creo, presidenta, que el señor Lescano ya no sabe qué hacer. Los 5 minutos iniciales es para Fuerza Popular. A mí me extrañaba que haya firmado la moción, claro, la misma con Humala. Hoy día es un infiltrado en la moción. Es decir, firma la moción, firma al lado de todos los fujimoristas y tiene la raza todavía de decir, ustedes tienen gente. Presidenta, rechazo. No tenemos ni una sola persona y jamás tendremos ni una persona en este gobierno. Me pide una interrupción el congresista Becerril, presidenta. Congresista Becerril. Porque se la de Marco, pues. Gracias, presidenta. Está Gracias, en colega alusión, no en minuto adicional. Colega manifiesta y dice, durmiendo con el enemigo. Yo no sé si se refiere en todo caso a su hermana, quien lo denunció por apropiarse de la parte que le correspondía de una herencia mientras la señora estaba purgando condena por terrorismo. No, señor Rimarachín, no se dé de muy pulcro. Resuelva primero sus problemas que tiene con su hermana, quien lo acusó de haberse quedado con la parte que le correspondía. Y deje de querer ganar cámaras, finalmente hablando de Fuerza Popular. Tiene rabo de paja, así que tranquilito mejor. Gracias. Vamos a continuar con el debate, señores congresistas. Yo los exhorto a que continuemos con el tema de fondo. Congresista Lescano, por alusión. Señora presidenta. Alusión, el congresista Sí, presidenta, Lescano. yo creo que ya estamos llegando y estamos actuando con una bajeza incalificable. Alusión a los familiares. Ya pues, hemos llegado a una situación de un partido que no sabe cómo defenderse políticamente, ¿no? Entonces yo le pido, señora, que el señor Becerril retire las imputaciones que se ha hecho, porque creo que eso no se debe permitir en un debate político. No voy a adjetivizar a nadie, pero creo que él debe retirar las palabras y decir lo siguiente de mi parte. Mire, dice que Acción Popular ha colaborado con el humanismo, ¿no? Con el nacionalismo. Los señores tienen una amnesia pero total, prematura, porque no saben que Acción Popular hace algunos días atrás presentó la moción para que la FAO anule la designación de la señora Nadine Heredia. Congresista Lescano, le voy a sugerir que pueda terminar y no siga haciendo alusiones, porque nos vamos a pasar de alusión y alusión. Por favor, le voy a dar el tiempo para que termine. Señora presidenta, Acción Popular fue
el que presentó la moción y los colegas conocen muy bien. Yo no sé si los colegas de Fuerza Popular votaban a favor de los presupuestos que presentaba el humanismo. No, habría que ver los archivos de votación. ¿Y quién votaba en contra de esos presupuestos, señora Presidenta? ¿Cómo era Acción Popular? De manera tal, señora Presidenta, yo le pido a Fuerza Popular que se tranquilice, que no se exciten, que no se desesperen, ¿no? Y que retiren las palabras, señora Presidenta, porque ya meterse con la hermana, con el papá, con la mamá, es una situación ya incalificable. Gracias, señor. Señor congresista Lescano, ahora a usted le están pidiendo que retire la palabra. Estamos en un plan en que vamos a empezar a retirar palabras, vamos a empezar a retirar alusiones y no continuar con el tema de debate. Usted ha aludido directamente al inicio, y ahí pensé yo que Fuerza Popular le iba a pedir el retiro de la palabra, sino que pidió alusión, ha podido pedirle que retire la palabra en su alocución. Pero por eso les digo, a fin de continuar con el debate de fondo, yo los exhorto a no estar haciendo alusiones personales. Tengamos el debate de fondo, por favor, para continuar. Tenemos una larga lista de oradores y por lo que veo va a pasar las 5 horas que habíamos acordado con los voceros. Así que hay alusiones de uno y otro lado. No vamos a perder el tiempo en eso. Continúa con el tema el señor Marco Arana por el tiempo que le corresponde a Frente Amplio. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, invocación a impedir y a no permitir que un debate político importantísimo para el país descienda a nivel de cloaca. No lo permitamos, ninguno de los congresistas. En realidad, señora Presidenta, el tema de fondo de esta interpelación, como lo señaló el congresista Mulder, es la política educativa, en realidad. Sin embargo, lo están interpelando al ministro por otros temas. Seguramente porque hay admisión de que hay otras motivaciones que no se quieren explícitamente señalar para pretender censurar al ministro. En esta interpelación, señora Presidenta, la bancada de Fuerza Popular y del APRA debe ser absolutamente transparentes en el punching ball que le hacen al ministro Saavedra. Si necesitan presionar al gobierno para que les dé más puestos como lo están logrando hasta ahora en altos cargos de la administración, no debiera desnaturalizarse la finalidad, señora Presidenta, de este mecanismo de interpelación. Que el ministro rinda cuentas de presuntos delitos de corrupción y que señale además cuáles son las responsabilidades y no se blinde a la secretaria del Ministerio de Educación que tiene responsabilidad directa en el tema de las compras es fundamental. Y sobre ineficiencias en el gasto de su sector, esto es importante y el ministro debe responder. El señor ministro Saavedra sabe que miles de maestros del Perú esperaban que este Congreso les pidiera cuentas por mantener salarios de hambre para los maestros, miles de escuelas sin carpetas ni pizarras. Pero sí que tienen cámaras de video para vigilarlos en la obediencia de una currícula que promueve el egoísmo individualista y el emprendedurismo salvaje por el cual le aplauden en la CADE. El ministro debiera responder también por estos indicadores que muestran que hay miles de escuelas que tienen significativos problemas que en tanto requieren reparación total, que son escuelas con insuficientes carpetas, que son escuelas con insuficientes pizarras. El ministro debiera responder por qué miles de jóvenes en el Perú que esperaban que él defienda el presupuesto del ministerio para beca 18 no lo hizo cuando al no ejecutar sus gastos de capital el 2016 perdió por la ley número 30.507 la cantidad de 209 millones de soles. Su ineficiencia en el gasto golpea duramente a las escuelas públicas, los maestros y los jóvenes del Perú. El señor ministro debiera responderle a los maestros que esperaban que este Congreso le pida cuentas por mantener decenas de miles en modalidad de contratados y otros tantos miles siguen esperando el cumplimiento de la ley. Que reconozca la deuda social que el Estado tiene con los maestros. El señor ministro debía ser interpelado por miles de maestros jubilados que esperaban que hiciera algo para que el presupuesto no los mantenga con pensiones indignas y de hambre. Que no se les pague con la indiferencia y el olvido a los maestros jubilados. Pero no, el gobierno al que
al cuyo servicio está el ministro, prefiere las grandes exoneraciones tributarias o agroexportadoras, a las grandes mineras, a las empresas privilegiadas que se niegan a pagar sus deudas tributarias o sus multas por infringir normas ambientales. Para el Frente Amplio, señor ministro, estas y otras razones son las que existen para poder interpelarlo. Pero no, aquí la bancada del Fujimorismo y el APRA lo traen porque han decidido que el gobierno debe poner los funcionarios que ellos quieren y quieren la destitución del ministro porque usted proviene del mediocre gobierno de Ollantumala. Probablemente las dos bancadas ya tienen su reemplazo, señor ministro. Un ministro que defienda los negocios de las universidades privadas que les dan trabajo, financiaron sus campañas. Todo el Perú sabe que esta interpelación tiene opinión adelantada para censurarlo. Esta interpelación es porque hay poderosos intereses económicos y conservadores que quieren la continuidad de una enseñanza discriminadora y traerse abajo una reforma universitaria que puede ser mejorada, pero no quieren ninguna reforma universitaria. Quieren que siga el reino de las mafias universitarias que lucran con la educación. Los peruanos y peruanas deben saber que desde el Frente Amplio denunciamos que una mayoría parlamentaria sea utilizada no para defender la educación pública, de calidad, gratuita y universal, sino para propósitos políticos mezquinos y defensa de intereses económicos de los comerciantes de la educación que han financiado sus campañas. Que esta interpelación no sea una farsa, señora presidenta. Tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. Que esta interpelación no sea el despliegue del uso abusivo del poder de una mayoría. Llamo a los congresistas de todas las bancadas a la reflexión, a la responsabilidad política con el país, con los maestros, con la educación pública. No estamos sujetos a mandato imperativo de los oscuros intereses de los comerciantes de mediocres universidades privadas o mafias de universidades públicas que se resisten al cambio. Hagamos que la interpelación sea justa y no la desnaturalicemos para turbios propósitos políticos. Démosle credibilidad y no malutilicemos el mandato de control político que hemos recibido de la ciudadanía. La ciudadanía espera un Congreso que haga control político, que lo represente, que vaya a los problemas de fondo del país, que lo que haya que ser reconocido como buenos alcances sean afianzados y aquello que tenga que cambiarse y si es necesario un ministro también se haga, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra por la bancada de Peruanos por el Cambio, congresista Pedro Lechea por 4 minutos. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Dos interrupciones. Los 2 minutos. Presidenta, gracias. Yo saludo que reconozcamos todos que un mecanismo de control político es la interpelación, pero en el mejor escenario democrático. Y yo lamento no compartir lo expresado por mi colega Luis Galarreta de llamar lacayos a quienes tienen un punto de vista diferente. Y acabo de revisarlo en el Diccionario Real Academia. Lacayo, servil, rastrero. Espero que no se refiera a ese concepto. Sin embargo, la democracia sigue siendo tolerantes. Y esta mañana, o esta larga mañana, esperamos que así sea. Yo he pedido uso de la palabra, presidenta, para hacer algunas precisiones. El congresista Mulder, con todo derecho, ha dicho de que hay desconfianza. Si no sabe administrar 200 millones, ¿cómo van a administrar 1.200 millones de dólares? Entonces no entreguemos ningún presupuesto al Poder Ejecutivo, porque hay desconfianza. O sea, no saben gerenciar, no saben administrar, no saben transparentar. ¿Para qué le entregamos? ¿Para qué aprobamos el presupuesto? Lo segundo se dice, se ha dado un decreto legislativo. ¿Pero quién lo dio? Lo dio este Parlamento al Poder Ejecutivo, lo habilitó para que a nombre de él pueda normar, acelerar, flexibilizar los procedimientos administrativos y pueda finalmente llevarse a cabo los Panamericanos 2019. Fue el Parlamento quien autorizó. O sea, en todo caso, asumamos también responsabilidades. Y a sabiendas, textualmente dijimos, habilitación, Panamericanos 2019. Otro aspecto del PISA, que ya lo tocaremos, resultados. Ayer escuchaba a un parlamentario que decía, subir de 3 a 6 puntos, pero igual no aprobamos, ni a 11 llegamos. Bueno, hoy nos dicen algo más grave todavía, fraude, truchos. ¿En qué quedamos? ¿Saben qué mensaje le estamos dando a aquellos muchachos que participaron de las evaluaciones? ¿Saben qué mensaje le estamos dando a los docentes que tienen expectativa de un buen resultado? ¿Saben qué mensaje le estamos dando a los padres de familia
que endosan sus mejores expectativas de crecimiento, de desarrollo, de madurez en sus hijos, ¿qué mensaje le estamos dando? Desde acá del Parlamento sabíamos perfectamente, y lo han reconocido algunos parlamentarios. Sí, terminaron sus 2 minutos de interrupción. Por excepción le voy a dar para que pueda terminar, congresista. Presidenta, se ha dicho, y con mucha claridad, de que detrás del tema de la interpelación está discutir una política pública educativa. Pues hagámoslo. El mecanismo de interpelación es un mecanismo constitucional constructivo, no obstruccionista, que sea una oportunidad para contrastar, para opinar, para deliberar una política pública nacional, que no estaría exclusiva y excluyente del Ejecutivo, sino particularmente del Parlamento. Y ahí tenemos que sumar esfuerzos. Esto es la presidenta. Gracias, congresista Lechea, tiene que continuar. Gracias, presidenta. Quisiera regresar un poco a la visita de nuestro ministro de Educación hoy día al Parlamento. Yo creo que el tema de la interpelación, como bien lo ha explicado mi predecesor, está fuera de discusión. Pero no nos olvidemos que ha sido el ministro el que ha pedido venir por voluntad propia al Parlamento y hoy está con nosotros, él solo. Yo creo que eso demuestra una actitud. Pero vamos un poco a los temas que tenemos al frente. El caso de las compras de las computadoras. Hoy tengo la sensación de que todos somos generales después de la batalla. Hoy día la corrupción está ahí y muchas veces la encontramos de casualidad. Pero hoy tenemos un caso que es muy importante. Es la UIF que comienza a actuar bien. Es la UIF quien ha podido detectar este problema. ¿Puede un ministro dedicarse a la compra del papel higiénico, a los bidones de agua, a todo lo que hay que comprar si uno gerencia un ministerio? ¿Es que la gestión debe ocuparse de estos temas o es que se delega en la gestión? En la gestión se tiene que delegar y ahí se contrata gente capaz, que tenga la capacidad de justamente entregar compras eficientemente para bien de la empresa, de la institución o de cualquier propósito que se tenga para ese fin. ¿Qué nos dice la ley? La ley del Organismo de Contrataciones del Estado 292-22 OCE del 10 de septiembre de 2012. En su artículo 842, la obligación de contratar a través de catálogos electrónicos. No es la voluntad del ministro, es una obligación legal, a la que todos estamos sujetos. Inclusive este Parlamento está obligado a pasar por dicho trámite, que posteriormente, atrás del velo de la compra a la cual nos exponen a todos los que representamos al sector público, hayan delincuentes y estos finalmente hayan sido encontrados por la UIF, deberíamos felicitarnos. Ya estamos finalmente metiéndole diente al gran problema de las compras estatales. El otro día presentaba yo las cifras, cómo habían crecido. Cómo había crecido el gasto corriente de manera permanente. Y no solamente sueldos. Ojalá que fuera por sueldos que sube el gasto corriente. El gasto corriente sube por compras de bienes y servicios. Ahí hay gente que realmente hace su agosto. Y es una buena noticia que la UIF comience a actuar. Es una buena noticia que la UIF comience a encontrar estos errores. ¿Podemos nosotros revisar todo lo que sucede en una institución? No. ¿Puede el gerente ocuparse de todas las compras, de todas las situaciones? No, tiene que delegar. Ya que las auditorías externas, ya que las auditorías encuentren a la gente que estaba actuando mal, en buena hora, creo que ahí estamos avanzando. Otro tema, señora presidenta, que a veces confunde y a veces llama la atención, son las cifras que maneja el Ministerio de Educación. No estamos acostumbrados a ellas. ¿Y qué cifras hablo? No es del dinero. Estamos hablando de 7 millones de estudiantes. Estamos hablando de 50.000 profesores, perdón, 500.000 profesores. Estamos hablando de 50.000 colegios. Toda cifra que dediquemos parece grande. Y paso al canto. Cuando vemos las consultorías y vemos el desagregado de las transferencias, 280 millones de soles son para las evaluaciones a nivel nacional. Esto significa 560 soles año por alumno.
Si nosotros vamos a lo que estamos... Tiempo adicional para congresista. Para terminar, y vamos viendo que los montos al final del día por estudiante o por profesor o por colegio son mínimos. En el caso de la publicidad de los 11.700.000, que fue un sol 60 por alumno, ¿qué se le explicaba al niño? Que no se deje tocar. Muchas veces los padres por cariño tocamos a nuestros hijos, los abrazamos, y lo que tiene que entender el niño es que el abrazo de un padre es diferente del abrazo de un pervertido. Esa fue la campaña. Ese tipo de campañas son las que dirige el Ministerio de Educación. Y un sol 60 me parece poco. Pero eso es lo que se gastó. Y si vamos por los profesores, estamos hablando de 23 soles 40 por profesor. Entonces, realmente el esfuerzo con lo que se han logrado, los resultados del examen PISA son loables. Y creo hoy sí que el presupuesto que va a tener el Ministerio ante una estructura que comienza a funcionar va a merecer la confianza que todos esos dineros sean aplicados. Gracias, congresista Olechea. Tiene el uso de la palabra por Alianza para el Progreso la congresista Gloria Montenegro. 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Empezamos nuestra gestión con 44% de aprobación ante el público que nos veía con mucha expectativa. Hemos bajado 12 puntos, luego 14. Vamos a terminar menos que el Congreso anterior si continuamos en esta actitud. Durante el año 2015 hubieron 189.000 procesos de compras, de bienes, de servicio, de ejecución de obras, por un total de 41.373 millones de soles. De estos, bajo convenio marco, se compraron 1.358. Vale decir, la opinión que nos da la UIF es sobre 146 millones, estamos hablando del 1%. Quiere decir, ¿qué está pasando en el país con estos 41.000 millones de compras que viene a ser casi la tercera parte del presupuesto nacional? Y reitero en mis intervenciones, el problema no es de un ministerio ni de dos, es el sistema que lo permite. Tenemos que reiterar un sistema electrónico de contrataciones que se llama SEACE que tiene que cambiar la OSI, porque no puede depender presupuestalmente de a quienes tiene que auditar, tiene que depender funcional y presupuestalmente de la Contraloría General de la República. Ni qué decir del organismo de superación de contrataciones del Estado, del Registro Nacional de Proveedores, quienes deben hacer seguimiento a cada una de las empresas, accionistas, montos de compra, procesos. ¿Y qué pasa con la Central de Compras Públicas? Perú Compras. ¿Cuál es la reforma? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo se selecciona a la gente? ¿Quiénes investigan estos procesos y quiénes lo tienen en sistema para que todo el público lo pueda ver? Señores colegas, deberíamos aprovechar estos espacios para debatir, por ejemplo, cómo incrementar las remuneraciones de los docentes de secundaria. Han pasado a trabajar de 24 a 30 horas, luego a 32 horas con el mismo sueldo. ¿Qué hacemos para incluir a 70% de niños que tienen algún tipo de discapacidad y que no están en el sistema educativo? ¿Qué hacemos por los cesantes, por los jubilados? ¿Qué hacemos para que en estos espacios realmente podamos seguir avanzando en propuestas en calidad educativa? Necesitamos una interpelación justa, objetiva, donde gane el Perú. Quisiera demostrarles, acá tengo 2 resoluciones. Una donde la señora Vilca Taizaco Ruth María es nombrada como jefa de administración en Proinversión, o sea, la que hace todas las compras en Proinversión en el gobierno aprista. Pero también es nombrada como jefe de administración de la PCM, o sea, donde ven todos estos sistemas que estamos criticando ahora en Proinversión, también nombrada por el gobierno aprista. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro.